Y yo quisiera, antes de pasar a presentar a Santiago, darle la palabra a Pepi, que quiere también dirigiros la palabra. Buenas tardes, casi noches ya, a todos y a todas. Gracias por acudir a esta convocatoria, que como bien ha dicho Paco, bueno, pues se ha pospuesto, pero lo prometido es deuda. Aquí está el doctor Santiago Casen. Muchísimas gracias por venir. Yo solamente quiero dar las gracias. Gracias al doctor Santiago por esta conferencia que nos va a dar en este momento. Quiero dar las gracias a DACEN por la gran labor que hacen en Ayamonte y me consta que hasta donde puedan llegar, más lejos de Ayamonte también, hacen una labor fundamental. Y sobre todo, pues solamente quiero desearos a todos que disfrutemos, que aprendamos y que no sea la única vez que disfrutemos del doctor Santiago, para que este momento de salud mental, es que enfermedad es una palabra que, bueno, que sí, salud, es salud mental, pues que todos aprendamos, porque es verdad que necesitamos muchas nociones para saber convivir con ellas y que el día a día se haga más fácil para todas estas personas, para los que estamos alrededor de ellos, para los que cuidan de ellos, para que los que trabajan con ellos, para los familiares. Entonces yo creo que es un gran acierto por parte de ADACEN, por parte de Paco. Muchísimas gracias, doctor. Y solamente deciros que gracias por acudir. ¿Me vais a permitir, antes de hacer la presentación de mi querido amigo Santiago, un par de puntualizaciones que creo que son interesantes? Sabéis perfectamente que las asociaciones existimos porque somos necesarias. O sea que si no hubiera necesidad, no tendría razón de ser que existiera ADACEN. ADACEN nació y sigue vivo todavía porque hay muchísima gente que está afectada de problemas mentales y que no sabe dónde acudir, no sabe a qué puerta llamar. Esa es, de alguna manera, o la razón o el motivo por la que nosotros estamos ahí. Es cierto y es verdad que hay mucha gente que tiene reparos, unos porque no saben, otros porque les da corte. Lo cierto y la verdad es que estamos a disposición de todo el mundo en la calle San Antonio, al lado de la iglesia, en las antiguas escuelas y, por supuesto, cualquier persona que se sienta sola, que se sienta superada por la situación, que no sepa qué hacer, que no sepa dónde ir, nos tiene a su entera disposición. Esta es la primera parte. La segunda parte es que toda asociación necesita socios, porque si no hay socios no hay asociación. Lamentablemente entendemos que la situación no es la mejor. Hablamos de economía, hablamos de trabajo, hablamos de lo que queramos hablar, pero eso ha supuesto que nuestro número de socios y, por supuesto, nuestra financiación haya bajado al 50%. No quiero que veáis que esto es llorar, no. Estamos diciendo las cosas tal como son. Y está claro que necesitamos, sí o sí, para seguir viviendo, pues socios, sangre nueva, gente que puede y que creo que todo el mundo puede aportar su granito de arena, pues que siempre nosotros lo recibiremos con los brazos abiertos. Y ya paso a agradecer a Santiago, porque realmente, yo no sé, yo he dado por supuesto de que todo el mundo me conoce. Si alguien no me conoce, yo soy Paco Márquez, llevo aquí un montón de años trabajando como médico y Santiago también lo conoce muchísima gente y hacer una presentación larga no llevan a ningún sitio. Simplemente decir que es un extraordinario psiquiatra que ha hecho indistintamente labor docente y labor asistencial, que ya se ha jubilado, pero que sigue, afortunadamente, para los pacientes suyos, pues
prestando servicios asistenciales en el Centro Casen. Muchísimas gracias, Santiago, y yo estoy seguro de que todos vamos a disfrutar con sus conocimientos, con su poder de transmisión, con su docencia, en fin, llevaríamos hasta mañana poniendo adjetivos. Os dejo con Santiago Casen. Muchas gracias. Buenas noches, ya son casi noches. Siguiendo con los agradecimientos, pues por no ser menos voy a agradecerle a DACEM la invitación que me ha hecho para participar en esta jornada, en esta conferencia, y desde luego a ustedes por asistir. Les estamos muy agradecidos a DACEM y yo. Y me van a permitir que haga un agradecimiento especial a la persona que, con sus críticas, con sus sugerencias amables, razonadas y casi siempre acertadas, tengo que decir la verdad, colabora a que mis presentaciones sean mejores, tengan mejor calidad. Ella ha sido además un baluarte fundamental en el desarrollo de mi vida profesional, así que me estoy refiriendo a mi mujer, Marisol. Muchas gracias. Vamos a hablar de genios y locuras. ¿Y por qué este tema? Para mí ha sido una preocupación siempre el tratar de desestigmatizar la enfermedad mental. De alguna manera, yo a lo largo de mi vida profesional he tenido la oportunidad de conocer personas extraordinarias, brillantes y algunas veces hasta geniales. De lo que yo voy a hablar aquí es de personas que han tenido una enfermedad psiquiátrica, pero que han destacado en su cometido, en artes, pintura, en literatura, en ciencias, y han sido enfermos, pero han tenido esa vía de destacar y resaltar en los cometidos que tenían. Eso es muy importante. Pero tengo que decir que la idea no es mía. Yo recibí la inspiración porque mi maestro, la persona con la que yo tuve la fortuna de formarme, que fue el profesor Vallejo Nájera, ya escribió hace muchos años un libro que se llamó Locos Egregios, y en el que hablaba de una serie de personajes, pues como yo voy a hablar hoy, con patología psiquiátrica, pero brillantes en sus cometidos. Él hablaba de unos cuantos, algunos de ellos yo los voy a abordar aquí hoy. Se ruega apaguen los teléfonos, por favor. Eso lo dicen en el cine, ¿eh? Así que lo digo yo también. Yo ya he apagado el mío, que se me había olvidado también. Bien, decía que el profesor Vallejo Nájera ya habló de en su libro. Yo algunos temas los he, parte de la bibliografía los he sacado de él y otros los he obtenido por otros lados. He estudiado un montón de personajes políticos como Hitler, a la reina Elizabeth de Austria, más conocida por Sisi, a Abderramán III, a Juana I de Castilla, más conocida por Juana la Loca, pero sería muy largo. Hoy he tenido que cambiar. Cambiar la presentación y limitar por motivos de tiempo solamente a algunos personajes. Voy a no demorarme más en empezar para que me dé tiempo a hablar de todos, al menos un poquito. Bien, el primer personaje del que voy a hablar es un literato, es Ernest Hemingway. Ernest Hemingway fue probablemente el escritor más importante de la primera mitad del siglo XX en Estados Unidos. Hemingway nació en Oak Park, un pueblecito cercano a Chicago, en Illinois, y de una familia acomodada. Ya desde pequeño era una persona muy intrépida, muy
echado para adelante, muy aventurero, y bueno, pues no muy buen estudiante. Era un estudiante mediocre, no iba como podía, y cuando terminó la enseñanza secundaria que se hace en Estados Unidos, decidió dejar de estudiar y se puso a trabajar como reportero. Él había participado en el instituto, allí en la secundaria, en la revista del instituto, y tenía alguna experiencia en escribir, y se dedicó pues a estar de reportero en su pueblo, en Oak Park, de un periódico de Kansas, el Kansas City Star, y bueno, ahí fue ganando su dinerillo, sus cosas, pero justo coincidió que él tenía 15, 16 años, estalló la Primera Guerra Mundial, él intentó alistarse en el ejército americano para ir al frente europeo, pero no le admitieron por problemas en la visión. Era colega mío, yo también los tengo y no sé si tan graves como él, pero desde luego lo suficiente. Con lo cual, bueno, pues él lejos, en ese espíritu aventurero e intrépido de ir para adelante y de viajar y de conocer, lo que hizo fue apuntarse a la Cruz Roja, y entonces le destinaron dentro de la Cruz Roja como conductor de ambulancias en el frente italiano. Le hirieron gravemente, le repatriaron a Estados Unidos, siguió trabajando en este periódico y por iniciativa de un escritor, entonces también periodista, John Dos Passos, le sugirió que por qué en su afán de conocer y de aventurarse no se marchaba a Europa. Él se vino a Europa, se vino a París como corresponsal de ese periódico, y en París empezó, bueno, pues sus andanzas por Europa, conoció a muchos autores, pintores como Picasso y otros escritores como Truman Capote y tal, y bueno, pues se situó en el periodismo europeo. En ese periodo que estuvo en Europa, y que era ya en 1920, vino a España, en 1923, visitó los Sanfermines y se quedó fascinado. Y repitió en 1924 y 25. Bien, fruto de este conocimiento y de la fascinación que le produjeron los Sanfermines, escribió el primer libro, porque hasta entonces lo que había escrito eran artículos y ensayos. Escribió el primer libro, que lo llamó Fiesta, y a partir de ahí empezó a venir veces a España, se marchó a Estados Unidos, se instaló en Florida, pero volvió a España para la Guerra Civil Española. En la Guerra Civil Española estuvo en Madrid, en el frente de Madrid, en el asedio de Madrid, los 3 años del asedio, en un hotel muy famoso donde estaban todos los corresponsales de prensa extranjeros, que era el Hotel Florida, que está en la Plaza de Callao en Madrid, donde ahora hay un edificio del Corte Inglés, y ahí conoció a la que fue su segunda esposa. Salió ileso a pesar de estar presente en la batalla del Ebro y de estar presente en el asedio de Madrid, de estar en primera línea en muchas ocasiones. Cuando terminó la guerra se volvió a Estados Unidos y en 1944 vuelve a Europa para ser corresponsal de guerra en la Segunda Guerra Mundial. Le iba a la marcha, como ven. Estuvo en Londres y se fue con las tropas aliadas para el desembarco de Normandía. Presenció el desembarco de Normandía, la entrada de los aliados en París, y ya se quedó por allí. En 1940 se instala en Cuba, donde, bueno, por afinidad con el régimen, él era de unas ideas socialistas, progresistas, se quedó allí hasta finales de los años 50, 58, 59. Y ya en los años 58-59 se marchó a Idaho, que era un pueblecito donde él había tenido familiares, y se instaló allí y ahí se quedó. Entre medias, en su espíritu aventurero, hizo 2 viajes a África. El primero a Tanzania, donde visitó los parques de Tarangire, el Gorongoro, el lago Maniara. Tuvo una disentería amebiana brutal, tuvieron que evacuarla a Kenia y casi se muere, pero no se murió. En el segundo viaje a África
que fue ya 20 años después, en 1953, que fue al Congo con su cuarta mujer, que esa es otra, se casó 4 veces, pues quiso hacer una fotografía de las cataratas Murchison y la avioneta en la que volaba para hacer las fotografías se estrelló, sobrevivió. Vino a recogerle otra avioneta y cuando estaba despegando con él herido para llevarla a un hospital, se incendió y se estrelló y siguió vivo. Decía, tela marinera, lo que sobrevivió a 3 guerras, estando en los frentes de batalla, sobrevivió a una mebiasis que en los años 30 era prácticamente mortal y sobrevivió a 2 accidentes de aviación. Pero toda su resistencia se fundió porque él heredó de su padre una enfermedad que se llamaba la hemocromatosis. La hemocromatosis es una enfermedad que se produce por un exceso de hierro en sangre y ese exceso de hierro en sangre lo que ocasiona es que se deposita en órganos vitales, en el hígado, en el páncreas y en el cerebro. Eso le produjo un deterioro físico brutal que, junto a un deterioro mental que estuvo ocasionado porque él era una persona muy bebedora, siempre fue una persona que bebió en exceso, pero en el periodo de tiempo que estuvo en Cuba era un frecuentador habitual de 2 sitios que son emblemáticos en La Habana, la Bodeguita del Medio, que es la cuna del mojito, y el Floridita, que es la cuna del daiquiri. Y se tomaba todos los mojitos y todos los daiquiris del mundo. Entonces, la hemocromatosis junto con el alcoholismo que tenía le deterioraron muchísimo físicamente, pero le deterioraron mentalmente y empezó a desarrollar un cuadro paranoico, una paranoia en la que él se sentía perseguido por el FBI, y pensaba que tenían monitorizados todos sus pasos, lo pasó muy mal, lo tuvieron que ingresar en una clínica muy emblemática que hay en Minnesota, en Rochester, que es la clínica Mayo, y estuvo varias semanas allí, recibió tratamiento farmacológico, recibió tratamiento con terapia electroconvulsiva. Todo esto a él le generó un profundo estado depresivo, de melancolía. Él, que había sido un aventurero y un viajero, el no poderse mover, el estar ya condicionado, el sentirse perseguido, tuvo una depresión brutal. En una ocasión le pillaron en la cocina de su casa con una escopeta a punto de dispararse, llegaron a tiempo, le ingresaron de nuevo, volvieron a tratarle de nuevo en la clínica Mayo, pero en la segunda vez que lo intentó consiguió su propósito y se suicidó. Si no llega a ser porque él se provoca su muerte, probablemente con toda esa cantidad de supervivencia que tenía más vidas que un gato, no se hubiese muerto nunca. El siguiente personaje que voy a presentar, ¿me oyen bien? Sí, vale. El siguiente personaje es Mariano José de Larra. Mariano José de Larra ya es escritor español del siglo XIX. Nació en España, pero su juventud y su adolescencia la pasó en Francia porque era justo cuando la guerra de la independencia española y el padre de Larra era un médico cirujano que servía para las tropas napoleónicas, servía en las tropas de José I Bonaparte, que llamaban Pepe Botella. Bien, cuando los españoles consiguieron expulsar a los franceses de España, pues él, que era una persona afrancesada, lógicamente tuvo que huir. La familia tuvo que huir, se instalaron en Burdeos y posteriormente en París, y allí estuvo hasta prácticamente los 19, 20 años en que se vino a España, se casó. Tuvo realmente un matrimonio muy poco afortunado, a pesar de que tuvo 3 hijos con su mujer. Uno de ellos, el hijo Luis Mariano, libretista de zarzuelas, escribió los libretos de muchas zarzuelas, entre ellas una muy famosa que se llama Agua, Azucarillo y Aguardiente. Pero nunca fue feliz en su matrimonio y realmente él estaba profundamente enamorado de una persona que estaba casada, Dolores Armijo,
que era esposa de un diplomático, y con ella vivió un romance durante mucho tiempo. Siempre fue un niño introvertido, reflexivo, muy sensible, con una labilidad emocional a prueba de bomba, con una inestabilidad anímica y afectiva brutal, y eso le condicionó mucho a lo largo de su vida. Cuando él estuvo en Francia, él se impregnó, él aprendió francés, claro, que luego le sirvió mucho porque en España, además de ser escritor y de ser periodista, fue traductor de comedias y de obras de teatro francesas, pero una cosa que adquirió en Francia es su influencia por la Ilustración. Como saben, la Ilustración es una corriente que recorrió toda Europa y finalmente vino a España, un poco tardía, pero llegó en el siglo XIX. Él estaba muy impregnado, pero luego era un escritor que era del romanticismo español, junto con Espronceda, con Rosalía de Castro, con Zorrilla, con Gustavo Adolfo Bécquer. Eran un conjunto de personas que estaban muy en el romanticismo español, tremendamente sensibles, tremendamente delicados, y tenían una personalidad, pues francamente, muy vulnerable. Escribió muchísimos artículos de prensa y escribió algunos libros, de los más famosos es Macías o El doncel don Enrique el Doliente, pero sobre todo escribió muchos artículos satíricos. Él tenía una sátira muy fina, era muy sarcástico, y eso le acarreó muchísimas enemistades dentro no solamente de su mundo periodístico y literario, sino también de su entorno. Como todos los literatos de aquella época, pues hizo sus pinitos en política, y de hecho fue nombrado diputado en Cortes por la provincia de Ávila, pero un día antes de tomar posesión de su cargo, se produjo la revolución de la Granja, ¿no? El motín de la Granja. El motín de la Granja lo promovieron los sargentos de la Guardia Real del Palacio de la Granja, de Segovia, en la época en que la reina María Cristina era regente. María Cristina era esposa de Fernando VII, Fernando VII había muerto, la reina heredera sería luego Isabel II, pero entonces era muy niña, y entonces estuvo de regente su esposa María Cristina, que la verdad es que tenía poca capacidad de control de la situación. Fernando VII había derogado la Constitución de 1812, la que se había hecho en Cádiz, la PEPA, y su régimen absolutista había hecho una nueva Constitución. El motín de la Granja lo que perseguía precisamente era reinstaurar la Constitución de 1812. Y bueno, pues eso le impidió. Eso fue para él otra frustración, añadida a los enfrentamientos que tenía con su entorno literario y no literario, por sus críticas y sus sátiras. Pero, la gota que desbordó el vaso para él fue que esa amante que tenía, Dolores Armijo, se presentó un día en su casa, acompañada de su cuñada, y le dijo que esa relación tenía que terminar, que eso era inviable, y que ella se marchaba con su marido, que estaba de diplomático en Filipinas, y se marchó con él, y que no podían seguir. Entonces, cuando esta mujer, Dolores Armijo, con su cuñada, bajaba las escaleras de su casa, él se disparó un tiro en la cabeza. Eran muchas frustraciones, la política, la social y el amor, lo que ya no pudo resistir. Pasamos a autores de la música. Robert Schumann. Robert Schumann fue un autor músico alemán, nacido en Sajonia, que fue un niño prodigio, realmente fue un niño prodigio, no tanto como Mozart, que fue ya realmente espectacular, pero fue un niño prodigio, y al que le ayudó su padre. Su padre era editor y editaba muchos libros de música,
y creó en él una afición enorme tanto a la música como a la literatura, hasta el punto, le puso profesores de música, hasta el punto de que ya a los 7 años Robert Schumann componía algunas canciones y a los 13 o 14 años ya escribió un ensayo sobre la estética de la música. Siguió con su afición por la literatura y por la música, pero cuando él tenía 16 años murió su padre y la madre, que no veía ni en la literatura ni en la música un porvenir suficientemente bueno para su hijo, pues forzó para que estudiara Derecho, la carrera de Derecho. Se matriculó en la Universidad de Leipzig, estuvo primero en Leipzig y luego en la Universidad de Heidelberg, que es una universidad muy importante en Alemania, pero al poco abandonó los estudios abandonó los estudios de Derecho y se dedicó finalmente a la música. Él iba a haber sido el mejor intérprete de piano de Europa, pero hubo dos elementos que truncaron su carrera. Una es que se le paralizó el cuarto dedo de la mano derecha. La causa por la que se paralizó el cuarto dedo de la mano derecha no está clara. Y quien dice que él se inventó un aparatejo para, fijarse el dedo y manejar los otros dedos con agilidad con el fin de tener más agilidad en el piano. Hay otra explicación que es mucho más verosímil, que es que él tenía una distonía focal, que esto es una enfermedad neurológica psicológica, que le ocurre a muchos músicos y que cuando están delante del instrumento se le paralizan los dedos de la mano. Sin embargo, los pueden mover encima de una mesa, pero cuando están en el instrumento se paralizan. Por eso digo que es neurológica y psicológica. Lo cierto es que esto le truncó su vida de concertista, no pudo seguir interpretando y se dedicó a la composición. Esta frustración, unida a la muerte de su hermano Julius y su cuñado, que fueron víctimas de la epidemia de peste que asoló Europa en aquella época, la verdad es que le produjeron un profundo pesar y tuvo una primera crisis de angustia. Una primera crisis de angustia que fue, parece que muy espectacular. A los 29 años se casó con la hija de su maestro de piano, en contra de la opinión de este, que prácticamente se ponía tajantemente, y hasta que la hija tuvo casi la edad adulta no los dejó contraer matrimonio. El padre de ella tenía sus razones, porque Schumann había sido un poco crápula en su juventud y además había una diferencia de edad de 13 o 14 años y entonces él no quería. Pero lo cierto es que se casó con Clara, con la hija de su maestro, que Clara, aunque aparece mucho menos, es mucho menos conocida, sí que llegó a ser en su momento la mejor concertista de piano de su época. Fue una persona espectacular. Y los que yo me he interesado por escuchar obras de Clara Schumann, y son espectaculares, tienen una sensibilidad especial. Bueno, se casaron y un año después de casarse tiene Schumann el primer episodio alucinatorio. Escucha un coro de trompetas que él le abruman, tiene una reacción de ansiedad brutal y él interpreta este episodio que le ocurre como la premonición de la muerte de otro de sus hermanos, de su hermano Esteban, que efectivamente muere poco después. O sea, que era una premonición que se consumó. A partir de este momento, él empieza a tener una enorme actividad musical, compone, no para de componer, compone la totalidad de los instrumentos de cada una de sus obras y llega a componer casi la mitad en cuestión de año y pico, casi la mitad de las obras que compondría a lo largo de su vida. A este episodio de hiperactividad y de profusión en la
composición, le siguió un periodo de decaimiento, de melancolía, de apatía, de desánimo, de incapacidad para hacer incluso las cosas más básicas. Y estos episodios se fueron sucediendo a lo largo de su vida en varias ocasiones. Cuando él estaba en época álgida, componía y era capaz de hacer cualquier cosa, pero cuando estaba en fase de hundimiento, pues la verdad es que no podía apenas ni levantarse de la cama. En 1942, me parece que fue, en 1842 hizo un viaje a Rusia, y a la vuelta del viaje a Rusia a presentar una de sus obras, vino muy hundido y una mañana se levantó de madrugada de la cama y en pijama, zapatillas, se fue a un puente del río Rin y se tiró al río. Había hecho ya algún otro ademán de suicidio, pero no había sido eficaces. Se tiró al río, pero tuvo la fortuna de que le recogieron unos pescadores que estaban por la zona. Y él mismo pidió que se le ingresara en un monasterio que había para enfermedades mentales. Ahí estuvo ya hasta el final de sus días, realmente en una situación bastante lamentable. Le prohibieron los médicos la entrada a Clara Schumann y prácticamente no pudo ir a verle. El único que iba a verle era Brahms, que fue otro músico que seguramente ustedes conocen, con el que ellos tuvieron una relación de apadrinamiento muy especial. Brahms, que era como 13 o 14 años más joven todavía que Clara Schumann, pues les protegieron y realmente se quedaron fascinados cuando Brahms se presentó en casa de los Schumann y tocó la sonata en do mayor, y aquello les pareció fascinante y a partir de ese momento la prefirieron. Luego Brahms fue un gran amigo, fue el que visitaba a Schumann en el hospital y fue casi, bueno, seguramente estaba enamorado de Clara. Clara, a todo esto, había tenido 12 embarazos y 7 hijos, y cuando Schumann hizo el intento de suicidio por el que ingresó, estaba embarazada de su 7º hijo. Como digo, se suceden estos episodios depresivos, con fobias a las alturas. Si hubiese tenido más tiempo habría contado cosas de su juventud, porque la fobia a las alturas ya la tenía anterior, fobia a los cuchillos y otras fases de hipertimia, de exaltación del estado de ánimo. Sobre la enfermedad de Schumann ha habido varias hipótesis. Se ha pensado que podía tener una esquizofrenia paranoide por los episodios que tenía de alucinaciones y de delirios. Yo disiento de eso. También se pensó que podía tener un trastorno, lo que se llamaba antes una psicosis maníaco-depresiva, que ahora es un trastorno bipolar. Se pensó que podía ser una neurosífilis, la sífilis, que era muy frecuente. Veremos algún otro autor que también la padeció. En aquella época producía alteraciones neuronales, alteraciones cerebrales y consecuentemente alteraciones psiquiátricas. Yo, después de haber estudiado, haber consultado varias bibliografías y varias revistas de interés, alemanas, inglesas, he llegado a la conclusión de que Schumann probablemente tenía lo que nosotros llamamos un trastorno esquizoafectivo. Antiguamente se llamaba psicosis mixta, que es una enfermedad en la que hay síntomas de esquizofrenia y síntomas de trastorno bipolar. Y unas veces la enfermedad se manifiesta en forma de esquizofrenia, con pensamiento delirante, con alteraciones alucinatorias y tal, y otras veces se presentan con problemas depresivos o maníacos. Y cuando se presentan con problemas depresivos y maníacos, suelen ir acompañadas también de un componente delirante. Cuando es en fase depresiva son delirios de culpa, delirios de ruina, y cuando están en fase maníaca son delirios de exaltación, de megalomanía, de importancia, de arrogancia, etc. Yo creo que fueron más por aquí los tiros. Lo cierto es que Schumann murió en el hospital donde fue ingresado después del intento de suicidio desde el puente del Rin, y
Cuando Clara fue a verle ya prácticamente ni la conoció. Había entrado en un cuadro de demencia que prácticamente ya no conocía a nadie. Otro músico que también tiene su peculiaridad es Georg Händel. Händel, al contrario de Schumann, tuvo muchas dificultades para ser músico porque su padre le tenía prohibido el que tocara ningún instrumento. Pero él se pudo hacer, él tenía una gran afición por la música, se pudo hacer con un clavicordio, lo encerró en el desván de su casa y cuando sus padres se ausentaban, él tocaba el clavicordio y bueno, pues debía hacerlo bastante bien. Y en una ocasión en que fueron a visitar a un hermanastro, el padre de Händel había tenido un matrimonio anterior y tenía 6 hijos. Y con la madre de Händel tenía 4 hijos más. Bueno, fueron a visitar a uno de los hermanastros que era el ayuda de cámara del duque Juan Adolfo I de Prusia. Él tenía allí un piano y Händel se sentó en el piano, comenzó a tocar y les dejó fascinados a todos. Y a partir de ese momento, tanto el duque como el padre asumieron que realmente él tenía capacidad para la música y fomentaron esa capacidad. Le pusieron profesores de piano, el maestro de órgano de la catedral de Halle, que era donde él había nacido. Él había nacido en Halle, no lo he dicho antes, en Alemania, cerca de Brandeburgo. Y ya a los 18 años entró como organista de la catedral. Y 2 años después fue contratado por la Orquesta de Hamburgo como clavecinista y violinista. Tenía una habilidad y una capacidad para tocar diferentes instrumentos brutal. Su fama fue en aumento, llegó un momento que trascendió las fronteras. Pasa por ser uno de los mayores representantes del barroco musical europeo. Bueno, pues en Italia le contrataron los Medici, estuvo durante bastante tiempo aprendiendo de los autores italianos, como Paganini, como otros autores de aquella época, y estando en Italia fue requerido por el rey George I de Inglaterra para que fuera músico de la corte. Estuvo en Inglaterra y ya se quedó allí a vivir. Su profusión en la composición es brutal, porque imagínense que él tiene acreditadas 42 óperas, 24 oratorias y un montón de corales, 42 óperas. Verdi me parece que tiene 28 y tiene muchas, y Puccini creo que tiene 12 óperas. Él tuvo 42. Tenía una profusión musical brutal, pero tenía un carácter insufrible. Era déspota, era brusco, tenía mal control de impulsos, era un antisocial, no se llevaba bien con nadie, tenía problemas y broncas con los músicos de la orquesta, con las cantantes, los sopranos que intervenían en sus obras, y eso le acarreó muchísimos problemas. A los 52 años tuvo un ictus que le dejó paralizado del lado derecho y le produjo dificultades importantes en el habla. Tuvo una afasia y una hemiplegia derecha. Y él se ingresó en un balneario y empezó con una rehabilitación intensa y tan severa y tan autoexigente que prácticamente al cabo de un año volvió a componer una ópera que se la dedicó o la compuso para que la cantara Farinelli. Farinelli era uno de los castratos italianos. Yo no sé si ustedes han oído hablar de los castrato, que eran niños con una voz espectacular a los que les extirpaban los testículos para que siguieran manteniendo la voz de soprano. Farinelli también está contemplado en el libro del doctor Vallejo Nájera de Locos Egregios, porque también tenía sus peculiaridades. Pero ya un año después del ictus, él compuso una ópera para Farinelli. Y 4 años después del ictus, compuso la oratoria del Mesías. Saben que uno de los pasajes más conocidos de la oratoria del Mesías es el Aleluya. El Aleluya de Händel es muy famoso.
Su carácter previo, junto con los deterioros cognitivos y conductuales que le produjeron no solamente el ictus que había padecido a los 52 años, sino los ictus que después se sucedieron posteriormente, la verdad es que le produjeron unas alteraciones de carácter y comportamiento tremendos, hasta el punto de que se enfrentaban. Yo leí en una de las, estudiando las características de Händel, al parecer contrató a una soprano italiana para que fuera a Inglaterra a presentar una de las óperas que había compuesto y por discrepancias con ella la agarró de la cintura y si no llega a haber gente presente y le frena, la tira por la ventana. Imagínese el carácter que tenía. Bien, Händel estrenó el Mesías en Dublín. Antes del Mesías había presentado Música Acuática, que era una de las composiciones emblemáticas suyas, que la estrenó en una barcaza con 52 músicos por el río Támesis, siguiendo la barcaza real, y tuvo tanto éxito con el rey, ya era Jorge II, el que reinaba en aquel momento, que la orquesta tuvo que repetirle en el transcurso de la travesía en 3 ocasiones. Otra de las composiciones famosas de Händel es la música para los reales fuegos artificiales. Pero la más conocida es el Mesías. El Mesías lo presentó en Dublín, como digo, donde le habían contratado para dar unos conciertos benéficos a beneficio de los hospitales de la capital, y tuvo un gran éxito. Lo presentó en el Music Hall de Dublín, tuvo un gran éxito, y precisamente fue dirigiendo el Mesías, ya en Inglaterra, él tuvo un desvanecimiento y ya no se recuperó. 3 o 4 días después murió en el lecho de muerte en su casa, fruto de probablemente otro ictus que había padecido. Y cambiamos de registro. Vamos con la pintura. Hemos hablado de la literatura, hemos hablado de la música, vamos a hablar de la pintura. Uno de los mayores representantes de la pintura española es Goya. Goya marcó una época y marcó un hito. Goya es aragonés, era aragonés, de Fuendetodos, un pueblecito cerca de Zaragoza, y ya a los 13-14 años él empezó a resaltar en el dibujo y en la pintura, y entró en la Escuela de Dibujo de Zaragoza. Pero era también una persona aventurera, pendenciera, bronquitas, tuvo muchos altercados y llegó a tener un altercado con consecuencias fatales. Hubo un muerto y eso hizo que Goya se marchara de Zaragoza y se trasladara a Madrid. Esa circunstancia coincidió con que a su padre, que era dorador, le habían contratado en el Palacio Real para dorar algunos muebles y algunos objetos del palacio. Entonces se trasladó a vivir a Madrid y empezó a trabajar en la Real Escuela de Tapices, que eran una fábrica que estaba haciendo tapices para el Palacio Real. Él dibujaba, él hacía los dibujos, y sobre los dibujos que él hacía, los bordadores hacían el tapiz. Con grandes protestas, porque él hacía los dibujos con una precisión tan grande que los bordadores se las veían y se las deseaban para dar todos los matices y todos los colores que tenían. Estuvo trabajando ahí porque el director Francisco Valleu era pariente de la familia, luego acabó siendo su cuñado porque Goya se casó con Josefa Valleu, con la hermana de Francisco, y bueno, estuvo trabajando un tiempo. Se marchó a Italia. En Italia estuvo como 5 años, sobre 1770, aprendiendo un poco de los autores italianos, de Veronese, de Rafael. Estuvo en Roma, estuvo en Florencia, estuvo en Bolonia, en Venecia, y 5 años después volvió otra vez a España. Estuvo trabajando en la fábrica de tapices, entró a formar parte de la Real Escuela de San Fernando, y en aquella época las pinturas que Goya hacía eran pinturas pues muy costumbristas,
muy de la gente de Madrid, de las personas, y además de la pintura costumbrista hacía retratos de personas de la aristocracia. Pintó muchísimas personas de la aristocracia, entre ellos a Carlos III, pero siguió pintando este tipo de pintura hasta que en el año 1992 tiene una enfermedad rara, que no se sabe muy bien, luego lo analizaremos un poco, lo que es, tiene una enfermedad que le deja como consecuencias una secuela de sordera total. Y esto le marca profundamente su vida. A partir de este momento, Goya cambia totalmente. 2 años después, él estuvo en Sevilla, esa enfermedad le acaeció en Sevilla, le acogió un amigo, estuvo varios meses postrado en tratamiento por la enfermedad, pero se curó de la enfermedad, pero se quedó con la secuela. En el año 94, en 1794, conoce a los duques de Alba, entabla con ellos una gran amistad y hace varios dibujos de los duques, tanto del duque como de la duquesa. 2 años después, el duque de Alba fallece y él mantiene la amistad con la duquesa, y esa amistad, pues según cuenta la historia, fue más allá de una amistad. Debió tener una relación sentimental con la duquesa. Ella le invitó a una casa que tenía en San Lucas de Barrameda y pasó un verano allí, en donde hizo muchísimos dibujos de ella y tal y cual. De esta relación tan estrecha que tuvo con la duquesa, que realmente parece que lo fue, nace la leyenda de que las majas que Goya pintó, la maja desnuda y la maja vestida, eran la duquesa de Alba. Había unas opiniones que decían que podía ser la duquesa de Alba. Otras opiniones y otras informaciones hablaban de que el cuerpo, la cintura y el busto era de la duquesa de Alba, pero que la cara era de una modelo que él tenía que le llamaban la gitana. Ambas teorías son erróneas, porque Goya tuvo esta relación con la duquesa de Alba sobre el año 1796, y la primera maja, la maja desnuda, está fechada en 1801, con lo cual difícilmente podía ser de ella. Y la maja vestida es de 1805, con lo cual pues tampoco. La maja, en realidad, era la amante de Godoy, Pepita Valleu. La verdad es que Godoy era un hombre muy prolífico en los amores. Era amante de María Luisa de Parma, porque él era el valido de Carlos IV, y entonces la reina María Luisa de Parma tenía relaciones con Godoy. Pero Godoy también tenía relaciones, tenía otra amante, y fue esta la que realmente posó para ser la maja desnuda y la maja vestida. Y Godoy las tenía en el gabinete de su casa, tenía la maja vestida y detrás la maja desnuda. Él tenía un palacio enfrente del Palacio Real, entonces, según las visitas que acudiera a su casa, ponía una o ponía otra. Si la visita era de confianza, ponía la maja desnuda, si no, ponía la maja vestida. Bien, estaba yo diciendo que había un tema que había supuesto un hito y un cambio en el estilo de pintura de Goya, fue el trauma sufrido a través de su enfermedad y con las secuelas que le he puesto. Otro problema fue la presencia de los fusilamientos del 3 de mayo de Madrid. El levantamiento del 2 de mayo se siguió de unos fusilamientos de los tenientes Daoiz y Velarde, de Clara del Rey, en fin, fue realmente... Él vivió eso y eso le marcó profundamente. A partir de estos dos eventos, de estas dos vivencias, de las secuelas de su enfermedad y de los acontecimientos del 3 de mayo de 1808, la pintura de Goya cambia radicalmente.
y de ser una pintura costumbrista pasa a ser una pintura más áspera, más agresiva, con unos tintes ya en algunos momentos dramáticos y tal. Fruto de ello son las pinturas que tiene. Él compró una finca a las afueras de Madrid, a orillas del Manzanares, por donde está la pradera de San Isidro, que le llamaban la Quinta del Sordo, y él la decoró con murales de pinturas realmente dramáticas. Con respecto a la enfermedad que pudo padecer Goya en aquel momento, en 1792, hay muchas teorías. Se habló de una posible esquizofrenia, que desde luego está descartada. Se habló de que pudiera ser una neurosífilis, que seguramente la tendría e influiría en parte para esa situación, pero no creo que fue determinante. Se habló de la posibilidad de que tuviera una intoxicación por mercurio, porque en aquella época, para el tratamiento de la sífilis, se utilizaba una cosa que se llamaba el ungüento napolitano, que el ungüento napolitano estaba hecho a base de mercurio, y el mercurio es muy tóxico para el organismo. Entonces, la intoxicación de mercurio puede producir alteraciones cerebrales, encefalopáticas importantes. Se habló también de que podía tener un saturnismo, que era una intoxicación por plomo, porque en aquella época los pintores se tenían que construir, se tenían que hacer sus propias pinturas, no venían hechas. Entonces, estas pinturas estaban hechas a base de plomo y pensaron que podía ser una intoxicación del plomo de las pinturas. Pero en un artículo relativamente reciente que estudió la situación y la enfermedad de Goya y que publicó la Sociedad Española de Neurología, habla de una enfermedad que es la enfermedad de Susac, que probablemente es la que más se aproxima a lo que Goya pudo tener, que es una enfermedad en la que hay una alteración, una encefalopatía, es decir, una enfermedad del encéfalo, del cerebro, acompañada de alteraciones en la audición, de vértigos y de sordera, y de alteraciones en la visión por hemorragias en la retina. Bien, seguramente fue una enfermedad de Susac el núcleo de la enfermedad que tuvo en el año 92 y esto le dejó las secuelas. Todo ello y todos los acontecimientos que vivió después, lo cierto es que le ocasionaron una gran depresión, una enfermedad melancólica que condicionó enormemente su vida. Después del fallecimiento de su esposa, tuvo una relación con la que se marchó a vivir a Burdeos, que fue donde falleció. Lo cierto es que estos acontecimientos no solamente cambiaron el carácter de Goya, sino cambiaron la expresividad de su pintura. De ser un pintor costumbrista, como decía, a ser un pintor dramático. Pero también dicen los autores que Goya pasó de ser un gran pintor a ser un genio. Realmente las genialidades que él pintó después de su enfermedad y de las consecuencias de su enfermedad es lo que realmente le hizo mucho más famoso. Hay varias teorías para explicar la enfermedad, el porqué de esto. Hay quien dice que la enfermedad produjo una enfermedad cerebral y que como consecuencia de esa enfermedad cerebral cambia la percepción de la propia persona y la percepción del mundo, y ese cambio de la percepción él lo transmite a través de las pinturas. Y hay otra teoría que habla de que tanto la enfermedad que tuvo en 1792 como los acontecimientos de los fusilamientos del 3 de mayo de 1808 ocasionaron en él una crisis vivencial, lo que es una crisis, la crisis que una persona puede tener ante cualquier acontecimiento dramático de su vida, la muerte de un ser querido o cosas semejantes, y que esto fue lo que realmente cambió un poco digamos, la forma de ser y la forma de expresar la pintura de Goya. Fíjense lo que era la pintura de Goya antes de todos estos acontecimientos
y lo que es esta, que es el cuadro de Saturno devorando a sus hijos, que no tienen nada que ver, ¿eh? La comparación de un cuadro y de otro son absolutamente significativos. Pues bien, nos quedamos con que Goya tuvo una enfermedad neurológica, que esa enfermedad neurológica le dejó unas secuelas, que además vivió unos acontecimientos muy dramáticos y que todo ello cambió su vida y cambió su obra y le produjo una gran depresión, y fruto de eso son esta diferencia en los cuadros. Voy a pasar un poco más rápido, porque si no... Tenemos una sorpresita para después de la intervención, que es que el grupo Foreños ha tenido la amabilidad de venir a cerrar la sesión, la jornada. Van a tocar un par de canciones después de que yo termine, entonces no quiero demorarme para no hacerles esperar mucho. Bien, voy a pasar, vamos a dejar Van Gogh y voy a hablar de John Forbes Nash. Ya tenemos un pintor, ya hemos hablado de Goya, con uno basta, y voy a hablar de un científico. John Forbes Nash fue un matemático, probablemente el mejor matemático de la segunda mitad del siglo XX. Sobre él se escribió en 1998 un libro que se llamaba Una mente maravillosa, que después, en el 2001, lo llevaron a la pantalla y seguro que todos ustedes lo han visto, ¿no? Una mente maravillosa. Bien, pues John Forbes Nash nació en 1920 en Virginia Occidental. Tuvo de niño una educación muy esmerada porque sus padres eran personas de un alto nivel cultural. El padre era ingeniero eléctrico y la madre era profesora y además hablaba 5 idiomas, y le procuraron los mejores colegios que pudieron para que el niño fuera realmente una persona destacada. Y destacó realmente los estudios, destacó mucho los estudios, pero era un niño introvertido, aislado, arrogante en momentos, déspota, muy poco sociable, y eso fue una constante en su vida. Una constante en su vida que no alteró para nada su rendimiento académico. Él estudió el bachillerato con unas notas excelentes, y cuando terminó la graduación entró en la universidad. Por consejo de su padre empezó ingeniería química, pero los profesores que tenía, al ver las habilidades y la genialidad que tenía con las matemáticas, le reorientaron a que estudiara la carrera de matemáticas, que finalmente culminó de una manera brillantísima, y solicitó hacer el doctorado en varias universidades de gran prestigio americanas, entre ellas la Universidad de Harvard, la Universidad de Georgetown, la Universidad de Illinois y la Universidad de Princeton. Aunque Harvard tenía muchísima fama y era muy tentadora, sobre todo en donde él hubiese hecho el doctorado, pero en el MIT, en el Massachusetts Institute of Technology, él se decantó por Princeton porque las características de la beca que le dieron para estudiar eran mucho más ventajosas. Hay que comprender que los estudiantes en Estados Unidos se mueven muchísimo por las becas, porque cada curso puede costar entre 50, 60, 70 mil dólares. Entonces era importante el que tuviera una beca. Bien, estuvo en Princeton y estuvo haciendo la tesis doctoral. Y durante el tiempo que hizo la tesis doctoral escribió un artículo sobre la economía de los juegos. La economía de los juegos es las matemáticas adaptadas a la economía y a la empresa. Después se ha utilizado también en psicología, en sociología y en inteligencia. Se está utilizando ahora en inteligencia artificial, pero en aquel momento se utilizaba en economía. Hizo un artículo muy brillante y ese artículo sería premiado de manera importante con posterioridad. ¿Cuándo empieza la enfermedad
Un año después de casarse, él se casa con una alumna que había tenido en el MIT, había sido profesor durante un periodo de tiempo en el Massachusetts Institute of Technology, y ahí conoció a una salvadoreña que era, bueno, pues con la que se casó. Y un año después de casarse, él empieza a tener una sintomatología extraña. Empieza a pensar que le persiguen, que le persiguen los criptocomunistas y que le tienen monitorizado y que todas las personas con las que se cruza que tienen corbata roja son criptocomunistas que están vigilándole. Hasta el punto que llega a escribir a las embajadas americanas, a las embajadas extranjeras acreditadas en Washington, diciendo que se estaba creando un gobierno en la sombra. Un día entra en el claustro de profesores de la Universidad de Princeton, donde estaba, además de él como profesor, estaba Albert Einstein, estaba John von Neumann, había una serie de profesores brillantísimos de gran prestigio, y dice, yo en un libro de notas he anotado que tiene unos mensajes de extraterrestres que se están comunicando con él. Y en una ocasión, poco después, en un discurso que da en la Universidad de Columbia frente a la Sociedad Matemática Estadounidense, empieza a hablarles al auditorio en unos términos que nadie entiende y que todo el mundo dice, bueno, pues a este hombre le está pasando algo, efectivamente. Esos términos, esas palabras que utilizaban es lo que nosotros llamamos neologismos, que los neologismos no tienen sentido para nosotros, pero sí lo tiene para la persona que los utiliza. A partir de ese momento es ingresado en un centro psiquiátrico de Pensilvania, pasa varias semanas, sale mejorado, pero él no, como bueno, es diagnosticado de una esquizofrenia paranoide. Los pacientes que tienen esquizofrenia paranoide, una de las peculiaridades que tienen es que no son conscientes de que lo que les pasa no es real. Ellos piensan que las voces que les hablan y las cosas que piensan son verdaderas, que en televisión les transmiten mensajes, que la radio hablan de ellos, que todo lo que sucede a su alrededor está relacionado con ellos. En el caso de John Forbes tenía un personaje al que veía físicamente y que le acompañaba, que bueno, que eran sus alucinaciones visuales y auditivas, y tenía sus conversaciones con él. Fue ingresado en varios hospitales. De hecho, se vino a Europa, a Francia e Inglaterra, huyendo de los criptocomunistas que le perseguían. También en Europa fue ingresado. Fue tratado en numerosas ocasiones con diferentes fármacos, neurolépticos, antipsicóticos, incluso con terapia convulsiva, pero él, cuando salía de los internamientos, abandonaba el tratamiento y volvía a recaer, como ocurre con casi todas las personas que con esta enfermedad abandonan los tratamientos. Hasta que un día es como que despertó de esa enfermedad. No es que se curase de la enfermedad, es que realmente él empezó a tomar conciencia de que lo que le pasaba no era real. Es curioso porque es muy difícil que un paciente con un episodio psicótico recupere la conciencia de enfermedad, porque se da la circunstancia de que las alucinaciones, cuando un paciente psicótico, esquizofrénico, sufre de alucinaciones, hemos comprobado que la persona las vive realmente a través de unas técnicas de neuroimagen que se llama tomografía por emisión de positrones, el clásico PET, que mide el metabolismo cerebral. Se ha podido comprobar que un enfermo que está con alucinaciones auditivas, en la que le están diciendo cosas, le están insultando, tiene conversaciones, cuando están ocurriendo las alucinaciones, el área auditiva del cerebro está activada. Y lo mismo ocurre con el quiasma óptico, que es donde está el centro de la visión, cuando el paciente está viendo alucinaciones visuales. Bueno, él seguía viendo sus alucinaciones, él seguía pensando, pero llegó a la conclusión, ese fue el despertar, en que estas alucinaciones y estas eran cosas suyas, no eran reales. Por eso se dice que la vida de John Forbes Nash
tiene 3 etapas, ¿no? La etapa de genio, la etapa de locura y el despertar de la enfermedad. Esto se da de una manera realmente muy poco frecuente. Él vivió 30 años con la enfermedad, víctima de la enfermedad, a pesar de lo cual siguió con sus genialidades matemáticas hasta el punto de que siguió haciendo trabajos de gran mérito y en 1994 recibió el Premio Nobel de Medicina. Entre los autores que yo he referido aquí hay 2 premios Nobel, el Premio Nobel de Economía. John Forbes fue en 1994 Premio Nobel de Economía. Ernest Hemingway fue en 1955 Premio Nobel de Literatura. Ambos tenían enfermedades psiquiátricas graves y ambos, y como otros muchos que he referido aquí, eran enfermos mentales, pero geniales. Nada más. Muchísimas gracias. Ahora los foreños van a poner, digamos, el punto final a esta sesión. Un segundito antes de irte, Santiago, que una colaboradora de Adacen quiere subir y ofrecerte un pequeño detalle, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Este es un pequeño obsequio de los trabajos que hacemos allí en la asociación. Que tienen muchísimo valor y que yo agradezco muchísimo por el significado que tienen. Yo animo mucho a que Adacen siga adelante y a que todos colaboremos con ellos, porque están haciendo una gran labor. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo?
con Ricardo Aurora. Que gane el cielo la guerra del pueblo, que los que esperan no cuenten las horas, que los que matan se mueran de miedo, que el fin del mundo termine bailando, que el escenario me tiña las canas, que nunca sepa ni cómo ni cuándo, ni siento volando, ni ayer ni mañana, que el corazón no se pase de moda, que los otoños te doren la piel, que cada noche sea noche de boda, que no se ponga la luna de miel, que todas las noches sean noches de boda, que todas las lunas sean lunas de miel. Que las verdades no tengan complejo, que las mentiras parezcan mentiras, que no te den la razón los espejos, que te aprovechen mirar lo que miras. Que no se ocupe de piel de desamparo, Que cada cena sea dulce una cena, que ser valiente no salga tan caro, que ser cobarde no valga la pena, que no te compre por menos de nada, que no te vendan amor sin espina, que no te duermas con cuentos de hadas, que no te cierren el bar de la esquina, que el corazón no se pase de moda, que los otoños te doren la piel, que cada noche sea noche de boda, que no se ponga la luna de miel, que todas las noches sean noches de boda, que todas las lunas sean lunas de miel. Buenas noches. Yo estoy fatal de la garganta, por eso me acerco al micro. Que no podíamos faltar esta noche porque, no sé si lo saben, pero Santiago es un componente más de Foreñi, de este viento, y cada vez que puede pues toca con nosotros el acordeón, es un gran músico. Y también nos viene bien por lo que habéis estado escuchando antes, que si en vez de viento, ventolera, pues también nos ha hecho una manilla de vez en cuando. Así que nada, hemos cantado quizás es el bolerito, después hemos cantado la de Sabina, Noches de Boda, y ahora vamos a terminar con Tula, ¿vale? Que nada, Santi, estupendo.